A ver, que el próximo gran golpe financiero puede ser bastante peor que el de 2008, pero no de la forma en que casi todo el mundo se lo está imaginando. Llevamos un montón de tiempo oyendo en los medios que viene un colapso, que todo se va a hundir, pero ¿y si el peligro de verdad estuviera en un sitio al que casi nadie está mirando? Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea. La mayoría de la gente espera una repetición de lo que ya conocemos, un desplome de precios brutal donde tener dinero en efectivo te convierte en el rey. Pero el análisis que traemos hoy argumenta que esa expectativa es precisamente el mayor de los riesgos. Claro, es que todos tenemos en la cabeza los últimos grandes batacazos financieros, y eso nos hace pensar que ya sabemos cómo será el siguiente. Pero, ¿y si esta vez la historia no se repite para nada? Pensemos un momento en el año 2000, con la burbuja de las .com, o en 2008 con la crisis financiera mundial. Esos dos fueron lo que se llaman crashes deflacionarios. O sea que los precios de los activos, como las acciones o las casas, se fueron a pique. Hubo pánico. La gente vendió todo lo que pudo para refugiarse en el dinero contante y sonante. Fueron golpes durísimos, sí, pero en cierto modo funcionaron como un reseteo del sistema. Y claro, por esa misma razón, muchísima gente lleva meses, incluso años, con su dinero quieto, acumulando liquidez. La estrategia es una lógica, ¿no? Esperas a que todo se hunda y entonces entras a comprar a precio de ganga. Pero, ¿y si las reglas del juego han cambiado por completo? Y aquí es donde la historia da un giro de guión. El análisis sugiere que la amenaza real no está donde todo el mundo está mirando. No está en la inteligencia artificial, ni en que la bolsa esté en máximos. El problema es mucho más de raíz. Aunque los precios de la vivienda estén por las nubes en muchos sitios, la fuente de este análisis apunta a que la burbuja principal no está en el ladrillo como si pasó de forma tan clara en 2008. Se supone que el sistema financiero ha puesto medidas para que no vuelva a pasar exactamente lo mismo. Y ojo, que tampoco parece estar necesariamente en las acciones. Sí, puede que haya empresas sobrevaloradas, sobre todo en tecnología, pero el foco del problema gordo, del problema sistémico que amenaza con cambiarlo todo, está en un sitio que casi nadie se espera. Y aquí viene la clave de todo esto. La tesis es que la burbuja está escondida a plena vista. Está en el dinero que usamos todos los días, ya sea el dólar o el euro, y en los bonos del Estado que, en teoría, lo respaldan. O sea que el activo que todo el mundo considera el más seguro es en realidad el origen de todo el riesgo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, solo hay que ver la deuda. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se endeuda a un ritmo de 2 billones de dólares al año. Y no para grandes proyectos de futuro, ¿eh? No, es solo para pagar las facturas del día a día, las pensiones, la sanidad y los intereses de la deuda que ya tiene. Vamos, que si esto fuera una persona, diríamos que está en la quiebra más absoluta. Es como el que vive a todo trapo tirando de tarjeta de crédito sabiendo perfectamente que nunca va a poder devolver lo que debe. Pues bien, este sistema de deuda masiva es lo que está inflando el valor del dinero de forma totalmente artificial. Vale, entonces, si la burbuja es el propio dinero, ¿cómo explota? ¿Cómo es ese colapso? Pues no es una caída de precios. Es algo que la fuente llama un crash inverso. Y esto es fundamental entenderlo. No es que tu casa o tus acciones de repente valgan muchísimo más. Es que el euro o el dólar que usas para medir su precio valen muchísimo menos. Es en el fondo una ilusión óptica financiera. Te parece que te estás haciendo más rico, pero lo que pasa en realidad es que tu poder de compra se está evaporando. Fijaos en el contraste de esta tabla, porque es brutal. Es que le da la vuelta a todo. En 2008, el dinero en efectivo era tu salvavidas. En un crash inverso es una carga que pierde valor cada día que pasa. La oportunidad en 2008 llegó después de la caída. Ahora, la oportunidad es posicionarse antes de que el dinero se desplome. Los que ganan y los que pierden no tienen nada que ver. Y cuidado, que esto no es solo una teoría de un analista. El dinero inteligente, como se suele decir, ya está haciendo sus movimientos. Los grandes fondos de inversión no se están quedando de brazos cruzados, ya están tomando medidas para proteger su patrimonio. Echadle un ojo a estos datos, porque son muy reveladores. En los últimos 2 años, activos que son escasos y difíciles de crear, como el Bitcoin o el oro, han rendido muchísimo más que los mercados de toda la vida, como el S&P 500. Y esto no va de especular a corto plazo. Esto es un movimiento de capital que busca un refugio, que intenta protegerse de la pérdida de valor de las monedas. Es una huida silenciosa del dinero tradicional. Y de hecho, en Wall Street ya le han puesto hasta un nombre a esta jugada. La llaman la debasement strategy, que vendría a ser la estrategia para protegerse de la degradación del dinero. Es una forma de reconocer que las reglas del juego monetario están cambiando y que la prioridad ya no es tanto buscar un gran rendimiento, sino, sobre todo, de salvar los muebles, de preservar el valor. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿En qué se invierte?
Pues consiste en mover el capital desde el dinero en efectivo y los bonos del Estado hacia activos que tienen un valor real, que son escasos. Hablamos de metales preciosos, de Bitcoin, de materias primas que son clave para la industria, de buenos inmuebles y, ojo, muy importante, de acciones de empresas muy potentes que tienen la capacidad de subir sus precios para protegerse de la inflación, como las famosas 7 magníficas. Y con esto llegamos quizá a la parte más inquietante de todo este análisis, la razón por la que este tipo de crash podría ser mucho peor que el de 2008. A ver, el batacazo de 2008 fue durísimo, sí, pero ofreció una segunda oportunidad. El sistema se reseteó. Si tenías liquidez, si tenías dinero guardado, pudiste comprar acciones, casas y otros activos a precios de risa y aprovechar toda la recuperación que vino después. Pero claro, en un crash del propio dinero, ahí no hay botón de reinicio. No hay una caída de precios que te permita comprar barato. Es todo lo contrario. Mientras tú esperas con tu dinero en el banco, los precios de los activos de verdad se disparan y se alejan de ti cada vez más hasta que son inalcanzables. Esperar literalmente es perder. Esta tabla lo deja clarísimo, vamos. En 2008, los que más perdieron fueron los que tenían activos. En un crash inverso, los grandes perdedores son los ahorradores y la gente con ingresos fijos, como los pensionistas. El refugio seguro ya no es el dinero, son los activos escasos. Es un giro de 180 grados. Entonces, resumiendo, la idea central de todo esto es que el debate ya no es si los precios van a subir o si van a bajar. El problema de verdad es que la propia regla con la que medimos todo, el dinero, está perdiendo su sentido. Es una crisis de valor. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final que da bastante que pensar. Si la vara de medir que usamos para toda la economía empieza a fallar y se vuelve inestable, entonces, ¿cómo sabemos lo que valen las cosas de verdad? Esa es la gran pregunta que probablemente va a marcar la próxima década en las finanzas.